La Revolución de Octubre, la revolución proletaria más importante del siglo pasado que cambió el porvenir de toda la clase trabajadora internacional. La importancia de la Revolución de Octubre es tan grande que, 105 años después de esta revolución, sigue dando mucho de qué hablar. En verdad, la Revolución de Octubre demostró que la clase trabajadora, y sobre todo, su vanguardia, podía tomar el poder político aprovechando la crisis política, económica y social que fue la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques, que llevaban trabajando desde principios de siglo para desencadenar la revolución, convirtieron la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria y demostraron el carácter reformista y oportunista de los socialdemócratas segundointernacionalistas. Se debe tener en cuenta esta experiencia revolucionaria y aprender de ella, ya que la Revolución de Octubre sigue siendo un ejemplo para la mayoría de los comunistas del mundo. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la Revolución de Octubre. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Hace una semana subí el vídeo sobre la Revolución de Febrero y os hablé sobre los hechos que sucedieron de febrero a octubre en Rusia. Todos los sucesos históricos que ocurrieron en Rusia en aquellos meses son indispensables para entender cómo se consolidaron las condiciones subjetivas y cómo prepararon los bolcheviques la insurrección armada, de modo que os recomiendo que veáis el vídeo sobre la Revolución de Febrero para entender este vídeo. El vídeo anterior lo dejé en la celebración del sexto congreso del partido que se organizó en condiciones de clandestinidad y en el que sentaron las bases organizativas para preparar la insurrección armada. Los bolcheviques llegaron al sexto congreso tras haber ganado notoriedad ante las masas trabajadoras debido a las jornadas de julio y la represión que desencadenó el gobierno provisional contra ellos. En el congreso se aclaró que el lema de todo el poder para los soviets ya no era aplicable, al menos no en su generalidad, porque en aquellas condiciones la dirección de los soviets más importantes como el de Petrogrado estaban en manos de los socialrevolucionarios y de los mencheviques. De aquí se concluyó que los soviets controlados por los socialrevolucionarios y mencheviques se habían convertido en apéndices del gobierno provisional, liquidando de facto la dualidad de poderes en Rusia. Ojo, no malinterpretéis a Stalin, porque él no desechó completamente el traspaso del poder a los soviets, así lo explicaba Stalin. Después de las jornadas de julio, la consigna de todo el poder a los soviets debía abandonarse, pero sin que el abandono temporal de esta consigna significara, ni mucho menos, que se renunciaba a luchar por el poder de los soviets. No se trataba de los soviets en general, es decir, de los soviets como órganos de lucha revolucionaria, sino que se trataba solamente de aquellos soviets concretos dirigidos por los mencheviques y socialrevolucionarios. La liquidación de la dualidad de poderes en Rusia hizo que el proceso revolucionario entrara en una nueva fase que demandaba la insurrección armada y la toma del poder político. A su vez, en el Congreso, los bolcheviques aprobaron ciertas medidas políticas y económicas que se pondrían en marcha tras tomar el poder. Entre estas medidas se encontraban la confiscación de las tierras de los terratenientes, nacionalización de toda la tierra, de los bancos, de la gran industria, y se subrayó la necesidad de prevalecer el control obrero de la producción y de la distribución. Pero, sobre todo, se hizo hincapié en el fortalecimiento de la alianza obrero-campesina para que la revolución triunfara, ya que sin esta alianza la revolución no podría prosperar. Con lo expuesto en el vídeo sobre la Revolución de Febrero y lo que acabo de explicar sobre el sexto congreso, creo que queda bastante claro todo lo que trataron en el Congreso, así que continúo. Del sexto Congreso salió un manifiesto dirigido al pueblo trabajador y que lo llamaba a prepararse ante la inminente revolución. Aunque el sexto Congreso del partido bolchevique se hizo en la clandestinidad, todo el pueblo trabajador ruso supo de la celebración del Congreso y, como no, el gobierno provisional también conocía la reunión de los bolcheviques. El gobierno provisional, que ya había demostrado su carácter belicista y contrarrevolucionario, celebró la conferencia de Estado al que fueron invitados miembros de la burguesía, los terratenientes, los jefes mencheviques y socialrevolucionarios de los soviets y ciertos representantes reaccionarios de las fuerzas de seguridad del país. En dicha conferencia, el gobierno provisional dejó claras sus intenciones de aplastar por la fuerza cualquier intento revolucionario, e incluso el general Kornilov pidió la liquidación de los soviets. Este general tenía el apoyo de la burguesía, de los terratenientes y de las potencias imperialistas de la Triple Entente, por lo que todo apuntaba a la posibilidad de que Kornilov diera un golpe de estado para instaurar en Rusia una dictadura
dictadura militar alineada con las potencias imperialistas que acabara de una vez con la posibilidad de una revolución en el país. La celebración de esta conferencia reaccionaria y contrarrevolucionaria fue respondida con una manifestación proletaria en el que participaron 400.000 obreros. Se corrió el rumor de que los bolcheviques organizarían la insurrección el 27 de agosto, 9 de septiembre en nuestro calendario, de modo que Kerensky y Kornilov se pusieron de acuerdo para organizar un golpe de estado y evitar la insurrección armada de los bolcheviques. Kornilov empezó a aglutinar fuerzas en el cuartel general de Mogiliov y lo ató todo para marchar sobre Petrogrado. En el último momento, Kerensky se desvinculó de Kornilov, ya que entendió que si este fracasaba, él sería arrastrado con el resto de los golpistas, pero que Kerensky retirara el apoyo a Kornilov no evitó el golpe de estado. Kornilov envió sobre Petrogrado el tercer cuerpo de caballería al mando del general Krimov y vendió la idea de que su acción estaba dirigida a salvar la patria. Sin embargo, la agitación revolucionaria de los bolcheviques hizo que los obreros y los soldados revolucionarios entendieran que los golpistas estaban atentando contra la revolución y pretendían mantener Rusia a merced de las potencias imperialistas. De modo que, a la llamada de resistencia y defensa de Petrogrado de los bolcheviques, acudieron centenares de obreros, marinos y soldados que se organizaron en la ciudad creando trincheras, comités revolucionarios y estados mayores. Concretamente, en Petrogrado se organizaron 25.000 combatientes que formaban parte de la Guardia Roja, la guarnición de Petrogrado se unió a esta guardia y también los marineros del Báltico. La clase trabajadora y los soldados revolucionarios de Petrogrado detuvieron el intento de golpe de estado de Kornilov y este se rindió el 1 de septiembre, 14 de septiembre en nuestro calendario. Kerensky hizo todo lo posible para evitar que se le relacionara con Kornilov e incluso detuvo a varios militares contrarrevolucionarios como Kornilov, Denikin o Lukomsky, pero los bolcheviques explicaron que el intento de golpe de estado estuvo amparado originalmente por Kerensky pese a su retirada en el último momento. El resultado inmediato del fracaso de Kornilov fue que los bolcheviques ganaron prestigio ante las masas y a consecuencia de su labor revolucionaria se convirtieron en la mayoría del Soviet de Petrogrado, desplazando del poder a los socialrevolucionarios y a los mencheviques. Esto demostraba que los bolcheviques eran la verdadera fuerza revolucionaria capaz de llevar a cabo la insurrección armada. Las tesis de abril de Lenin cogieron más sentido que nunca. Los soviets de Petrogrado y de Moscú se pasaron al lado de los bolcheviques y el golpe asestado a Kornilov demostró el poderosísimo órgano que eran los soviets para defender la causa de la clase trabajadora. En los meses previos a la Revolución de Octubre, los soviets vivieron un proceso de bolchevización, ya que los obreros ya no enviaban delegados socialrevolucionarios o mencheviques a los soviets, sino que eligieron a los delegados bolcheviques. El lema de todo el poder para los soviets fue defendido nuevamente por los bolcheviques, pero este lema se diferenciaba del lema que lanzaron los bolcheviques en abril, porque tras la intentona golpista de Kornilov, dar el poder a los soviets significaba liquidar el gobierno provisional y que los soviets se convirtieran en el verdadero poder de Rusia. Además, los campesinos pobres y medios se acercaron a los bolcheviques y en los meses de septiembre y octubre comenzaron a incautar las tierras de los terratenientes por iniciativa propia. En el seno del Partido Social Revolucionario y en el Partido Menchevique aparecieron fracciones de izquierda que simpatizaban con los bolcheviques. Todo esto era sintomático de que el pueblo trabajador ruso veía en los bolcheviques los únicos capaces de llevar a cabo la revolución proletaria que sacaría a Rusia de la Gran Guerra y trabajarían por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. No obstante, el gobierno provisional continuó trabajando para evitar la revolución proletaria y celebró el 12 de septiembre, 25 de septiembre en nuestro calendario, la conferencia democrática a la que acudieron los antiguos jefes oportunistas de los soviets, los miembros de los Semchovs, comerciantes, banqueros y militares que querían seguir en la guerra. De dicha conferencia salió el preparlamento o el Consejo Provisional de la República para mantener la revolución democrático-burguesa y trabajar por una Rusia republicana y capitalista. Pero ya era demasiado tarde, porque el pueblo trabajador entendió que Kerensky y el resto de los gobernantes no eran más que elementos contrarrevolucionarios supeditados a los intereses de las potencias imperialistas de la Triple Entente, que no dudaron en reprimir a la población en las jornadas de julio y que incluso mantuvieron ciertas prácticas políticas del régimen zarista. Los bolcheviques describieron el preparlamento como el aborto kornilovista y optaron por boicotearla. Zinoviev y Kamenev defendieron la actuación de los bolcheviques en el preparlamento, pero el resto del partido desechó tales opiniones, asegurando que participar en ese
pseudoparlamento retrasaba la insurrección armada. Lenin aclaró que participar en el preparlamento era engañar al pueblo trabajador y abandonar la revolución proletaria por mantener ciertos puestitos en las instituciones. El gobierno provisional no era capaz de ofrecer absolutamente nada a los trabajadores de Rusia porque se le abrieron varios frentes. La situación económica empeoró. Redujeron las raciones de pan a la ciudadanía.